Vamos a empezar la clase a continuar con modelos de inventario y en este caso vamos a ver la otra parte que tiene que ver con la característica de la demanda, que en este caso es probabilística. Hay dos grandes modelos que se utilizan con frecuencia, de alguna manera con hipótesis de construcción del modelo. Y una de esas hipótesis es aprovechar el modelo EOQ bajo condiciones determinísticas, es decir, bajo condiciones de certeza, y transformar ese modelo en un modelo de toma de decisiones bajo condiciones de riesgo. Es decir, ustedes saben que para ese caso tendríamos que contar como mínimo con la probabilidad de ocurrencia, con el modelo de distribución de probabilidad de los eventos asociados en la toma de decisiones. Eh, para transformar el modelo EOQ determinístico, que es lo que vimos en la clase pasada, en un EOQ con demanda probabilística, vamos a efectuar las siguientes consideraciones. En primer caso, vamos a establecer que la demanda, ¿sí?, en unidades por unidades de tiempo, que corresponde con la media de una distribución normal. Es decir, estamos diciendo que vamos a caracterizar la conducta de la variable aleatoria demanda, suponiendo que esa conducta responde a una distribución normal. ¿Mm? Eso es como si fuera la mejor aproximación. Cometemos muchos errores, la verdad que no. Uno, si quisiera ser más puntilloso en el tema, bueno, habría que conocer la verdadera naturaleza eh, probabilística de la demanda y usar en todo caso la mejor descripción de esa naturaleza aleatoria. Pero bueno, no nos vamos a poner demasiadas objeciones al uso de una distribución normal y frente a esta hipótesis, que es la primera, vamos a construir un EOQ probabilístico en el cual, repito, la demanda representa a mu, ¿está bien? Representa la media de esa variable aleatoria en el periodo considerado. ¿Mm? Después de eso, vamos a pensar que como en realidad la demanda es fluctuante, mientras transcurre el tiempo de espera, puede haber un déficit. A ver, ¿cómo funciona este modelo? ¿Sí? Si ustedes se acuerdan del gráfico de perfil de inventario, nosotros teníamos acá Q y acá el tiempo, y el perfil de inventario era esta recta, después había reposición instantánea en el EOQ, ¿sí?, y volvía nuevamente a, digamos, a repetirse el ciclo. Había un tiempo L, que es el tiempo de espera, que es este lead time, y este L condicionaba a el punto de reposición, llamaba E. Bueno, este era el EOQ determinístico. Acá, en el EOQ probabilístico, puede pasar lo siguiente. Puede pasar que haya fluctuaciones de la demanda y que una vez que llego a R, puedo tener este caso mismo, o puedo tener este caso.
Tenemos 1, el caso 2 y el caso 3. A ver, ¿quién me explica qué pasó en el caso 1, qué pasó en el caso 2 y qué pasó en el caso 3? En el caso uno puede ser que yo necesité más, producí más. Caso 1, producí más. A ver, estamos en un modelo de stock. ¿Está bien? La demanda, digamos, fluctúa y cuando llega al punto de entrega del pedido, pasado el punto de reposición, el stock que yo tengo es este, es el stock 1. ¿Qué pasó en ese stock? En el caso 1, ¿qué pasó? Miren el gráfico. No llegó a agotarse el stock. ¿Cómo, cómo? Que no llegó a agotarse el stock. Muy bien. O sea, recibí el pedido y no llegó a agotarse el stock. Perfecto. Perfecto. Esa es la respuesta. En el caso 2, siguiendo la misma conceptualización, ¿qué pasó? Gustavo, perdón, pero yo no entendí lo del uno. Bueno, cómo no. A ver. La demanda es fluctuante, no se satisface linealmente. Una vez que yo llego al punto R, ¿qué sucede? Tengo que esperar un tiempo L para reponer el stock. Eso está claro, supongo, Sí, de la clase anterior, ¿verdad? sí, sí, sí. Bien. Entonces, como la demanda es fluctuante, durante ese tiempo L, yo no sé qué es lo que va a pasar. Vamos a suponer que pasa esto, ¿sí? O sea que cuando llegó el pedido en este punto, ¿está bien? Me quedé con este stock. ¿Y quién fue que contestó la pregunta, hizo la respuesta correcta? Yo, ¿Quién sos? Eugenia. Bueno, Eugenia dijo, recibí, en este punto recibí por lote la orden de pedido, pero el stock no se agotó. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora, en este punto, Ahí recibí sí la se me agotó. orden y el stock justo se me agotó. ¿Está bien? Perfecto. Ahora sí. En este punto, ¿qué pasó? ¿Se me agotó antes de tiempo? O sea, antes de que Bien. llegue. O sea, todavía no recibí el pedido nuevo, que lo estaría recibiendo acá, y el stock que pasó. Está en cero. ¿Está bien? Entonces, evidentemente, el periodo crítico para tomar la decisión, ¿qué periodo será? El, ¿Qué periodo será? En donde se puede producir una fluctuación que me puede provocar un quiebre de stock. En el 3. Perfecto, pero ¿qué periodo? ¿Durante qué periodo de tiempo? La diferencia L menos lo que haya del tiempo No, en el no. que te quedaste sin stock. Fíjate, en L. Este es el periodo. ¿Está bien? Este es el periodo crítico. ¿Por qué? Yo, ¿dónde pido? Cuando llego a R. Cuando llego a R estoy acá. ¿Está bien? Y acá empieza a correr. ¿Sí? Si de pronto una fluctuación de la demanda me lo hace caer a cero
y todavía no recibí el pedido, o sea, estoy en este punto. En este punto, en L, ya no puedo hacer más nada. No le puedo... a ver, ya estoy en el periodo más riesgoso. ¿Está claro? O sea que lo peor que me puede pasar, ¿cuál es? El caso 3. 3. ¿No? Entonces yo tengo que preparar todo para ese caso. Y para controlar el riesgo de que ese caso se pueda producir. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hago para controlar ese riesgo? Debo establecer lo que se llama un nivel de servicio. Y ese nivel de servicio se podría definir como la probabilidad, ¿sí?, de que durante el periodo L no se produzca un quiebre de stock. Por ejemplo, si alfa es el nivel de servicio, la letra griega alfa es el nivel de servicio, ¿está bien? Y yo digo que el nivel de servicio es 0,95, lo que estoy diciendo es que la probabilidad de quedarme sin stock durante el tiempo de espera L es igual a 0,95. La probabilidad de que no se produzca un quiebre de stock. No sé qué es lo que dije, discúlpeme, pero lo correcto es que el alfa es la probabilidad de que no se produzca un quiebre de stock, ¿sí?, o de que me quede en cero antes de que llegue el nuevo pedido durante el periodo de espera, L. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, yo puedo decirlo de otra manera. En el 95% de los casos de los ciclos de inventario, no voy a tener problemas de quiebre de stock. ¿Y de qué puede depender que yo establezca un alfa más bajo o más alto? Pregunto. Va a depender de la importancia de lo que estoy inventariando. ¿Sí? Si, por ejemplo, se trata de una vacuna, evidentemente mi alfa va a ser alto, porque no me voy a querer quedar sin stock. ¿Sí? Si se trata de un producto o de algo, una materia prima que no es esencial, y bueno, voy a aflojar ese riesgo y voy a establecer un riesgo más chiquito. ¿Por qué? Porque este riesgo va a tener un costo, va a tener una influencia en el modelo de costo. Y recuerden ustedes que en definitiva el modelo de inventario se trata básicamente de un modelo en el cual la función objetivo es una función que hay que minimizar, costo total de inventario mínimo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo transformo un modelo E o Q? Bueno, primero, acepto que la demanda es la media de una distribución normal. Fijo un alfa. ¿Para qué? Para controlar este estado, que es el más crítico y que es el estado 3, que me dice, todavía no vino el pedido y me quedé sin producto. Bueno,
Entonces, acá vemos que como realmente lo más crítico se produce durante el tiempo de espera L. ¿Por qué? Porque cuando llegó a R, mi stock, y recuerden que esto es revisión continua, es decir, hago una revisión permanente del stock, cuando llega a R, que es el punto de reposición, pido, ¿está bien? Emito una orden a mi proveedor, y entonces, ahí, una vez que emití la orden a mi proveedor, ya no puedo hacer más nada. ¿Está bien? Es decir, por supuesto, podría llamar a mi proveedor y decirle, che, me quedé sin, tuve un pedido extra y me quedé sin la materia prima. ¿Me puedes hacer el favor de alcanzarme en forma urgente? ¿Está bien? Eso puede pasar. Pero en los modelos no nos manejamos con este tipo de cosas, porque si no, no tendría sentido hacer un modelo. ¿Está bien? Entonces, el alfa va a ser la probabilidad de que mu L sea menor o igual a R. ¿Y esto qué significa? Mu L es la media de la demanda durante el tiempo de espera L. Y mu L, mu sub L, va a ser igual a mu por L. Esto es mu sub L. Entonces, voy a ver si se entendió bien las cosas. Si yo digo que alfa es igual a 0,95, significa que se satisface la demanda, por ejemplo, para el problema de las levaduras, en por lo menos un 95% de los ciclos de inventario. O, dicho de otra manera, en no más del 5% de los ciclos de inventario tengo un faltante. Si yo fijo un alfa, bueno, esta pregunta la vamos a hacer después. No la voy a hacer ahora. Entonces, se entendió el concepto de mu L y por qué tengo que, evidentemente, considerar lo que pasa en L. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si L me cayó de esta manera y tuve esta variación, fluctuación de la demanda que me generó un faltante, ¿sí? Entonces estoy en problema. ¿Está bien? Este es el punto R. Y entonces caí acá y todavía no tengo. Entonces, lo que yo quiero es controlar esto. ¿Cómo controlo? Fijando un alfa. ¿Está bien? Ahora, en realidad, fijar un alfa no alcanza. ¿Por qué? Y porque no se traduce, de alguna manera, en un elemento cuantitativo para el stock. Y entonces, para cubrir esa fluctuación cuantitativa, lo que voy a agregar es un inventario adicional que se llama S, que es la existencia de seguridad. Entonces, acá agrego una existencia de seguridad. De manera tal que ahora la probabilidad de que mu L sea menor o igual que R más S, agrego la existencia de seguridad,
esta probabilidad sea mayor o igual que el alfa. Es decir, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Cómo absorbo esta fluctuación? ¿Me alcanza a establecer una probabilidad? No, porque no me cuantifica el stock, la probabilidad. Me alcanza para decir qué probabilidad quiero de manera tal que de no tener faltante. Pero ¿cómo cuantifico lo que me genera esta probabilidad? Lo cuantifico a través de lo que se llama la existencia de seguridad S. Entonces, S se agrega a R, que es, digamos, el punto de reposición, y eso es lo que de alguna manera, cuantitativamente en el stock, va a absorber las fluctuaciones y se va a corresponder con esa probabilidad, alfa. ¿Cómo lo voy a elegir? Bueno, acá tenemos los casos que habíamos visto. Este era el caso 1 y este era el caso 3. ¿Está bien? Esto me adelanté un poquito, pero como siempre, para que ustedes tengan una visión de cuál es el problema y por qué tenemos que construir este modelo, porque justamente tenemos este problema. No sabemos qué es lo que pasa acá. Puede pasar esto y esto no nos perjudica. Puede pasar esto, pero acá hay faltante. ¿Está claro? Entonces, frente a eso, debemos fijar un alfa, y el alfa determina cuál es el stock de seguridad. Entonces, no vamos a pedir en R, vamos a pedir en R más S. Y con R más S, ya, entonces, este S que está acá, ¿sí?, es un stock de seguridad que absorbe las existencias, perdón, que absorbe las fluctuaciones de demanda como consecuencia de la demanda probabilística. Vamos a ver ahora cómo se determina eso. Como nuestro tiempo crítico es el L, porque acá es donde se pueden producir aquellas fluctuaciones que pueden generar faltante, vamos a centralizarnos en ese tiempo, en ese periodo crítico, que es el lead time. Y entonces vamos a definirlo. Vamos a definir como que mu L es igual a R. Y esto es igual a mu por L. ¿Está bien? Esto es igual a mu por L. O sea que mu L es igual a R y es igual a mu por R. Y después necesitamos una desviación estándar, sigma L, es decir, es la desviación estándar, sigma, durante el tiempo de espera L. Fíjense que el subíndice L hace referencia a qué periodo estamos observando los datos. ¿Está bien? Y entonces, aprendimos a calcular el mu L, ahora el sigma L, lo calculamos como sigma por la raíz cuadrada de L. Es decir, esto que aparece acá es sigma L. Y entonces tenemos sigma L, mu sub L igual a mu por L, y esto nos permite construir, ¿sí?,
una función de distribución normal en donde mu es la media y mu L es la media y sigma L es la desviación estándar. Es decir, estaríamos en estas condiciones. En donde esto es mu L igual a R, ¿está bien? Y después voy a tener asociado acá esta curva, ¿sí? Esta es f de x, es la función de frecuencia acumulada, y entonces, obviamente, menos infinito, más infinito. La pregunta que voy a hacer es la siguiente. Si pido en R, ¿cuál es la probabilidad de quedarme sin stop durante el tiempo de espera L? Me olvido del S, de la existencia de seguridad. ¿Cuál es la probabilidad de quedarme sin stop durante el tiempo de espera L? ¿Será la ¿No era 1 probabilidad? menos alfa? ¿Cómo? ¿No era 1 menos alfa? ¿Y cuál es el alfa? Cero, depende del caso, ¿no era 0,95 en el problema? Sí, pero eso es un ejemplo. Ahora yo te pregunto, si en vez de pedir en R más S, pido en R, ¿cuál es la probabilidad acumulada hasta R, que es igual a mu sub L? 0,5. Muy bien. Es decir, si yo pidiera en R, la probabilidad, ese alfa, sería igual a 0,5. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si yo lo fijaría en 0,95, tendría que buscar, y vamos a suponer que el 0,95 está acá, es toda esta área corresponde a un 0,95, ¿está bien? Y este punto que está acá, en el eje X, ¿a qué correspondería? Correspondería a R más S. ¿Por qué? Porque todo lo que adiciono acá es S. Es lo que me permite aumentar desde esta probabilidad 0,5 a 0,95. Entonces, lo que yo hago es hallar este valor conociendo la probabilidad y conociendo cuál es mu L y sigma L. ¿Se entendió el problema? ¿Mm? Pregunté, ¿alguna respuesta por Sí, sí o por no? Se entendió perfecto. ¿Se entendió cuál es el problema? ¿Mm? Ahora, si se entendió el problema, lo que sigue es cálculo. ¿Cómo podría calcular este número? Conociendo la probabilidad. ¿Alguna pregunta, alguna respuesta? ¿Estadística no cursaron ustedes? Sí. sí. Bueno,
Hace mucho. ¿Cuánto También. hace mucho? A ver. 2 años más o menos, creo. Bueno, pero eso qué tiene que ver, 2 años. ¿Tendrá algo que ver con el cálculo para mu con z y eso? ¿Puede ser? A ver, puede andar por ahí. Pero yo puedo, si tengo que ir al Excel, ¿sí? ¿Cómo podría calcularlo en el Excel? ¿Qué me permite hacer por ejemplo, una función de distribución normal para f de x? Esto lo habíamos visto, lo que pasamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, lo habíamos repasado. O sea, la integral entre menos infinito y un valor x de f de x diferencial x. ¿Esto qué es? Si esta es una distribución normal. Puede ser que era algo de la expectativa parcial No, esto izquierda. es fácil. La probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores menores o iguales a este valor x. ¿Eh? Esto es una cosa elemental. ¿Eh? Sea menor o igual que x. O sea, es una probabilidad. Alguien dijo cuando yo marqué hasta acá, ¿sí? Alguien dijo 0,5. ¿Está bien? ¿Por qué dijo 0,5? Porque es el área debajo de la curva. Y la Claro. integral entre menos infinito y más infinito, ¿qué es? Es 1. Claro. ¿Está bien? O sea que como esta curva normal es simétrica, la media la divide en 2, de acá para allá 0,5, de acá para allá 0,5. Entonces, si yo quiero 0,95, el área debajo de la curva es 0,95, tendré que hallar cuál es el valor este. Fíjense que acá, ¿yo qué hago? Acá doy el x y hallo la probabilidad. ¿Está bien? Y acá le doy la probabilidad y hallo el x. ¿Esa cómo se llama? ¿Función qué? ¿Qué será? ¿La traspuesta? ¿Será la inversa? ¿Será la biunívoca? ¿No es la inversa? Exactamente, es la inversa. Entonces, si ustedes van a Excel, entran con la probabilidad, ¿sí? Y entonces, en Excel tienen que entrar con los parámetros mu L, sigma L y el alfa, que es la probabilidad. Y lo que le va a dar es R más S. ¿Está bien? Pero ¿en dónde van a entrar? En función estadística, ¿sí? Y de estadísticas tienen que ir a distribución normal inversa, y a partir de ahí introducir los datos de mu L, sigma L y la probabilidad, y de esa manera sacan R más S. Como R es igual a mu, de ahí pueden despejar S, que es la existencia de seguridad. ¿Está bien? ¿Se entendió esto o no? ¿No? ¿Podríamos hacer un ejemplo en el Excel, de casualidad? Más adelante, si no, porque lo entendí, pero si no, no importa. Ahora, sí, sí, si lo tengo abierto, sí. Si no, cuando hagamos un intervalo,
A ver, vamos a hacer una cosa. No sé si no tengo abierto ninguna vez. Bueno, ahora en el intervalo después lo hacemos. ¿Está bien? ¿Mm? Dale, dale. Igual ahora sigue y lo van a ver. O sea, por ejemplo, vamos a hacer el problema de la levadura. El problema de la levadura decía, la demanda es 180 kilogramos y acá se agrega que la desviación estándar para el año es 10. Entonces, con una formulita calculo mu L, con otra formulita calculo sigma L, y si fijo un alfa, por ejemplo, de 0,95, entonces entro con mu L y con sigma L y determino cuál es el R más S. Entonces fíjense que el área debajo de la curva, que es lo que hicimos antes, va a representar el alfa. Este alfa, ¿qué va a ser? La probabilidad de que durante el tiempo de espera L, ¿sí?, pueda satisfacer la demanda sin ningún problema. Entonces van a distribución normal, estándar inversa, pero si van a estándar tienen que entrar por Z. Es decir, si van a estándar, lo que les va a dar es el Z. Y después tienen que calcular, sabiendo que el Z es R más S menos mu L, todo sobre sigma L, es decir, que el Z es S sobre sigma L, con lo cual S va a ser igual a ¿qué? A Z por sigma L, y esto es 2.303. Es decir, que ustedes ya no van a pedir en 3.46, que es el punto de reposición, sino van a pedir en 3.46, que es el stock de reposición, más 2.3, que es el stock de seguridad. Es decir, van a pedir cuando le queden 5,76 kilos de levadura. Antes pedían cuando tenían 3,46 kilos de levadura, que era el R. ¿Está bien? Y de esta manera ustedes cubrían, no tenían problema porque la demanda era determinística. Ahora, como la demanda es fluctuante, ustedes van a elegir un nivel de servicio y con ese nivel de servicio van a determinar una existencia de seguridad. Y esa existencia de seguridad no significa que voy a pedir más. Siempre voy a pedir Q. Siempre que voy a pedir Q. ¿Está claro? Y Q la voy a pedir como, ¿sí?, la raíz cuadrada de 2K por D sobre H, porque es lo mismo I por C. Yo pido esto, pero ¿cuándo lo pido? Cuando es determinístico, lo pido en R. Cuando es probabilístico, con un alfa de 0,95, lo pido en 5,76. ¿Está bien? Y esto me va a permitir satisfacer la demanda durante el 95% de los ciclos de inventario. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Después los ejercicios que ustedes tienen van a tener que identificar todo esto, ¿no? Si el modelo es de revisión continua, como en este caso, el periodo crítico es el L. Por eso aparece sigma L, mu sub L, ¿está claro? Pero fíjense que yo acá utilicé distribución normal estándar inversa y entré directamente con la probabilidad. O sea, evidentemente, f de x, f grande de x, que es la probabilidad, es igual en una distribución estándar normalizada, es igual a ¿qué? A lo que llamamos pi de z. Y para nuestro caso, para este caso, esto es igual al alfa.
¿Eh? ¿Está? ¿Alguna pregunta respecto de esto? Quiero saber si se entendió o no. Yo acá entré después cuando abra el Excel, les muestro que podemos entrar por varias formas, ¿no? Me voy a anotar acá, porque después me voy a olvidar. El MUL es MUL de a 3.46 y el sigma L es 1.4. 1.4. Gustavo, entonces estas son, o sea, cubriría todos los posibles casos 3 que existirían dentro de mi inventario. El 95% de los casos 3. Exactamente, perfecto. Listo. ¿Está bien? Puedo elegir un alfa 99, 0,99. ¿Está bien? Pero a medida que, fíjense, de la presentación anterior, ¿qué pasa si elijo un alfa cada vez mayor? ¿Qué pasa con el S? Se va agrandando cada vez más. Claro. Acá el S en 0,95 es este, en 0,99 es este. O sea, cada vez me aumenta la existencia de seguridad. Si yo voy a los costos, que yo tengo una existencia de seguridad y que pida siempre lo mismo, que pida Q, no me representa absolutamente más que un aumento en el costo de almacenamiento. Es decir, esto es la fórmula cuando dice D' es mu. Cuando dice D' o D es mu. ¿Está bien? Fíjense que el S solamente aparece acá, en el último término que es el de H. ¿Se acuerdan que esto era H, no? Perdón, era el costo de almacenamiento. H es esto. Y por C. Este es el costo de tener un inventario. ¿Está? Entonces, el stock de seguridad me afecta que tengo que almacenar más. Tengo que almacenar más. No me afecta el Q, porque el Q sigue siendo la raíz cuadrada de 2K por D sobre H. Así que no me afecta el Q. Pido Q unidades. ¿Cuándo? En R más S. ¿Cuál va a ser el valor de S? Y depende del valor de alfa. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Bueno. Ahora después vamos a ver el ejemplo de levaduras, ¿sí? Calculado como una demanda probabilística con un alfa de 0,95 o con un alfa de 0,75. O sea que ustedes, después del intervalo, van a preparar el Excel, así trabajamos en el Excel. ¿Puede ser? Dale, Gustavo, Dale, perfecto. sí. Bueno, vamos a ver el otro modelito, que es el modelo de revisión periódica. ¿Qué significa revisión periódica? Bueno, es un modelo que presenta, es una alternativa al modelo de revisión continua. Por ejemplo, en el caso de que tengamos que hacer la gestión de un insumo en un depósito que está, digamos, lejos, físicamente lejos, lo que podríamos hacer es establecer un lapso de tiempo fijo y en función de ese lapso de tiempo tomar el stock y en función de las consideraciones que vamos a hacer ahora, hacer un pedido cada vez que
tomamos ese stock. ¿Eh? Vamos a ver cómo funciona el modelo. Me interesa más la parte conceptual. ¿Mm? Perdón, esto es cuando el almacén se encuentra lejos, ¿no? Claro, ¿qué quiere decir? Suponete que vos tenés un almacén en Salta, ¿está bien? Entonces vos en Salta querés hacer un control de inventario. Y para eso, una gestión de inventario, y vas una vez cada 4 semanas. Y viajás. En el momento que vas a tu almacén, en Salta, tomás el inventario del insumo. ¿Está bien? Hay tantas unidades. Que vos hagas eso va a disparar un pedido. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona, a ver si me siguen. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver que acá estoy en tiempo cero. ¿Mm? En tiempo cero, acá en este tiempo, fue mi primer viaje a Salta. ¿Qué hice ahí? Bueno, tomé el stock de mi insumo. Y el stock de mi insumo fue este, I1. Bueno, dije, tengo tantas unidades. Con tantas unidades voy a pedir a mi proveedor Q1, voy a hacer un pedido igual a Q1. ¿Está bien? Si el tiempo de espera es una semana, entonces yo ya me fui. Me voy en el día, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es tomar el stock en esto. No voy a esperar una semana para que venga el stock. Entonces, durante una semana, que es el tiempo de lead time, en este ejemplo, obviamente, entonces la demanda cae hasta llegar a este punto. Cuando llega a este punto, ¿qué pasó? Vino mi proveedor y me entregó lo que pedí. ¿Cuánto pedí? Había hecho un pedido de 1 unidades, o sea que lo que tenía menos lo que disminuyó más lo que entró me va a dar el stock a la semana. ¿Está bien? ¿Se entiende esta parte? Lo que disminuyó, o sea, no lo sé, no lo tengo marcado acá, ¿no? Ponerle que fuese M, ¿no? No, O acá sea, está. Esta curvita es lo que disminuye. ¿Sí? ok. O sea que el stock a la semana es este. O sea, esta es la curva. Empezó a disminuir, cayó el stock, pero yo pedí acá, en este punto, me fui, a la semana vino y lo que había pedido, que era Q1, me aumentó el stock a este punto. A ver, teníamos 10 unidades. ¿Sí? Entonces yo digo, tengo 10, bueno, voy a pedir 20. De las 10 unidades, en una semana se consumieron 5. ¿Cuántas me quedaron? 5, Y como pedí 20, ¿cuántas voy a tener? 25. Bueno, este es mi stock. ¿Está bien? Ahora, estas 25 empiezan a bajar. Y yo vuelvo a las 4 semanas. O sea que empiezo a contar de acá, en este punto, 4 semanas, estoy acá en 4 semanas. Cuando llego a las 4 semanas, tomo nuevamente el inventario. Y estoy en este punto. O sea, esta es la segunda revisión. ¿Está bien? Fíjense que acá el stock bajó, ¿no? Bajó, se consumió. Cuando llegué, estaba en este punto. Y este punto me generó un pedido. El pedido que me generó es Q2. O sea, el Q de la revisión 2. Lo tomé en este punto, a la semana
viene, ¿sí? Y me incrementa, como antes, ¿sí? Me incrementa en Q2 unidades el stock. El mismo concepto que antes, ¿está bien? O sea, tenía un stock, se consumió, fui, verifiqué esto, dije, y 2, tengo 30, bueno, voy a pedir 20 más, a la semana me traen 20, consumí 15, tenía 30, consumí 15 en una semana, pedí 30, acá tengo 45. ¿Está bien? Pregunta. Fíjense, desde la primera revisión y el primer periodo, ¿cuál es el tiempo crítico? Es decir, lo que pido lo que tomo en I1 y genera un pedido Q1, ¿hasta dónde me tiene que alcanzar? Hasta L, una semana. A ver, de A1, ¿hasta dónde me tiene que alcanzar? Hasta L, una semana. No, lo voy a preguntar de otra manera. Lo que pido cuando voy mi primera vez, mi primera revisión, y me genera un stock I1 y pido Q1, I1 más Q1, ¿cuánto tiempo me tienen que durar? I1 más Q1, 4 semanas. Hasta la segunda revisión. No, 5 semanas. 5. 5. ¿Por qué? Porque recién el segundo pedido, ¿en qué semana entra? 5. En la quinta semana. O sea que acá el periodo crítico es T más L. O en revisión periódica, el periodo crítico es T más L. ¿Se entendió cómo funciona el modelo? ¿Eh? ¿Se entendió cómo funciona el modelo? Y acá nuevamente, Sí. Acá pido Q2, Q2 me tiene que aguantar, servir para 5 semanas, porque a partir de acá, a la cuarta semana, tomo nuevamente el stock, y esto genera un I3, y obviamente que este es un modelo de periodo fijo, y lo que me va a generar son subóptimos. Es un modelo más artesanal, pero sirve como una alternativa a la revisión continua, porque la revisión continua me estaría de alguna manera absorbiendo un auditor, un empleado o lo que sea, que esté permanentemente haciendo la revisión del stock. ¿Está claro? Entonces, acá todo se va a traducir en una cuestión de costos, en ver cómo evalúo T más L. Pero vamos a ver. ¿Gustavo? Sí. Tengo una pregunta. ¿T serían 3 semanas? No, T es el periodo de revisión, 4 semanas. 4 semanas, perfecto. Yo voy cada 4 semanas, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo, obviamente. Claro, sí. Pero es el periodo de revisión. Es el periodo de revisión. Es fijo. Acá es fijo y Q es variable. ¿Está bien? Perfecto. Entonces ahora vamos a ver cómo calculamos Q y cómo, siendo esto un modelo de riesgo, cómo calculamos el R y el S, que va a estar incluido en el I más Q. Es muy parecido al anterior. Vamos a suponer que la primera revisión es 4 kilos. O sea, esta revisión es 4 kilos. ¿Está bien?
4 kilos. Entonces, como me tiene que alcanzar lo que pida en 5 semanas, que es cuando vuelve a entrar el segundo pedido, ¿está bien? Entonces yo tengo que calcular cuál es el consumo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, para la levadura, que era 180 kilos por año, en 5 semanas. Es decir, en 5 semanas yo voy a consumir 17,31. Es decir, si yo tenía 4 kilos y voy a consumir 17,31, entonces, ¿cuánto tendré que pedir? 13,31, la diferencia. ¿Está bien? Ahora, fíjense que esto es esto. Esto es una distribución normal en donde la media es la media mu, pero del periodo T más L. Entonces, si yo pido 17,31, ¿cuál es la probabilidad? Y esto es mu de T más L, porque ¿cómo hacemos el mu de T más L? Fíjense, es 180, que es mu, ¿está bien? Por 5 semanas, pues el consumo de 5 semanas. Entonces, este mu es el mu de T más L. Discúlpeme, pero me cuesta escribirlo con el mouse. Entonces, si este es mu, ¿cuál es la probabilidad de que si pido 13,31 cubra, cuál es la probabilidad asociada a cumplir con las expectativas de satisfacer el stock durante el tiempo T más L? Siempre el área debajo de la curva, el alfa. Y hasta T más L, ¿qué probabilidad se acumuló? 0,5. 0,5. Es decir, si yo tengo 4 kilos y pido la diferencia del consumo en 5 semanas, que estaría dando 13,31, ¿sí? El alfa asociado a ese valor va a ser 0,5. O sea, esto se corresponde con un 0,5. O sea, esto es 17,31. Este mu de T más L. Pero claro, tenía 4 y lo que pido es la diferencia. Ahora la pregunta es, con 17,31, ¿cuál es la probabilidad de satisfacer la demanda durante el tiempo T más L? 0,5. Ahora, si yo quiero un alfa de 0,95, ¿qué tendré que agregar? O sea, quiero un alfa de 0,95, ¿qué tendré que agregar? Lo mismo que antes. Un stock empieza con Seguridad. de una existencia de Seguridad. de seguridad. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estoy buscando un área debajo de la curva igual a 0,95. Entonces empiezo a buscar cuál es este punto. Este punto va a ser R más S con un alfa de 0,95. ¿Está bien? Y este R más S va a ser igual al I más Q. Al I más Q modificado. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ahora voy a ver, vamos a ir al ejemplo.
Recuerden que teníamos, era el ejemplo de la levadura. Voy a construir un mu de T más L como la media, o sea, mu, por el tiempo T más L. Y esto va a ser 17.31. Y después tengo que hallar cuál es sigma de T más L para poder entrar a la función normal inversa, sigma de T más L. Entonces, ¿cómo calculo el sigma de T más L? El sigma de T más L se calcula con esta formulita. Como T más L, la raíz cuadrada de T más L por sigma cuadrado. ¿Está bien? Y esto da 3,1. Entonces tengo el mu de T más L y el sigma de T más L. Entonces, con mu y sigma y el alfa, voy de nuevo ¿a dónde? A ver, si me lo dicen, a ¿La curva de distribución normal? la distribución normal. ¿De qué tipo? Inversa. Inversa. Perfecto. Inversa. Entonces, Gustavo, sí. una duda que me quedó, porque medio que me costó seguirte, antes de que sigas, por eso. El 17,31 entonces siempre fue como la probabilidad para R más S. No. El 17,31 es Fue mu, cuando tenés tu existencia de seguridad. es mu de T más L. Es mu de T más L. Es el consumo promedio durante el periodo crítico. Y el periodo crítico es el periodo de revisión T más el lead time. Es lo que consumo en 5 semanas. Claro. ¿Está bien? Eso es lo que consumo en 5 semanas. Como eso lo asumo que la demanda, asumo que la demanda es una variable aleatoria de distribución normal, a eso lo llamo mu, o sea, la media, en el periodo T más L. T más L. Ok. ¿Y el Entonces, 1331? el 1331, ¿de dónde surge? Surge de lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando fui a hacer la revisión me encontré que mi stock era 4 unidades? Sí. Entonces, si yo tenía 4 unidades y necesito 17, ¿cuánto tengo que pedir? Perfecto. Ahí va. 13,31. Perfecto. ¿Me seguís? Ahí va. Ahora sí. Bueno, ahora, este 17,31, que es igual a lo que tenía 4 más lo que voy a pedir, es el mu de una distribución normal. ¿Cuál es la probabilidad acumulada hasta mu? 0,5. Perfecto. O sea que el alfa asociado, o sea, el nivel de servicio asociado a 17,31 es 0,5. ¿Está bien? Es decir, el 50% de las veces voy a tener faltante. Si yo Perfecto. quiero un alfa mayor, tendré que calcular cuál es el R más S, y en ese caso decir que ese R más S va a ser igual a I más Q. ¿Está bien? Entonces vamos Ahora sí. a ver. ¿Eh? Que ahora sí digo. Ahí te seguí. ¿Me seguiste? ¿Segura, no? Bueno, entonces Sí, sí. vamos a suponer, yo voy a entrar a distribución normal inversa con mu L y sigma L. Mu de T más L y sigma de T más L. Es decir, como mu de T más L lo puedo calcular, sigma de T más L lo calculo con esta fórmula, y ahora digo, ¿cuánto tendré que pedir para que el alfa sea 0,95? Entonces, sé que tengo un mu
de T más L igual a 17,31 y una desviación estándar de 3,1 y un alfa de 0,95. Entonces con eso voy a tener que ir a la función de distribución normal y encontrar cuál es el valor de X que satisface el 95% de la probabilidad. Y a eso lo llamo I más Q. Cuando encuentro este valor, ¿está bien? Le resto I y Q es lo que pido. Vamos a ver cuál es el I más Q con el alfa de 0,95. Me dice que el alfa de 0,95 es 22,409. Es 22,409. El alfa, o sea, el I más Q, ¿sí?, es 22,4. Como el I es 4, eso es lo que tomé en mi primera revisión, entonces Q, ¿cuánto vale? La diferencia, 18,4. que es 18,04. Fíjense que antes yo pedía 13,31 y ahora tengo que pedir 18,4. ¿Está bien? O sea que ese 18, esa diferencia es el stop de seguridad que me permite ir desde un alfa 0,5 a un alfa 0,95. Entonces, acá calculo con esta fórmula el costo total anual. El costo total anual de pedido, el costo total anual unitario, que eso es independiente del Q, que es solamente función de la demanda, y el costo de conservación lo calculo de esta manera. ¿Está bien? De esta manera. Y esto me da 72,14. Más 3.600, más 1.300, que es el costo administrativo. Eso me da 4.972. Fíjense que 4.972 es un caso de revisión periódica, con un tiempo de revisión de 4 semanas. El caso de revisión continua es 4.082. Es decir, que acá yo tengo un elemento, hay prácticamente una diferencia de 900 pesos en este ítem. 900 pesos de diferencia. ¿Está bien? Entonces, me sale 900 pesos más caro hacer la revisión periódica que la revisión continua. ¿Está bien? Por supuesto que esto, si uno después compara con lo que sale el viaje o lo que sale, por ejemplo, tener una persona fija en el puesto para hacer revisión continua, entonces uno puede tomar una decisión qué modelo le sirve, si el de revisión periódica o el de revisión continua. ¿Se entendió esta parte? Sí, sí. Es decir, esta podría ser una alternativa para elegir uno u otro modelo. Fíjense que acá el costo total es 4.972 y este es el costo que debemos de pagar en revisión periódica. En revisión continua para el mismo problema, con el mismo alfa, o sea, con el mismo nivel de servicio, es 4.082. La diferencia es 900. ¿Sí? Imagínense que puedo tener 100 ítems
y la diferencia va a ser bastante importante. Entonces, a lo mejor justificaría contratar a una persona para que haga la revisión continua, o no, depende de los costos. Acá, lo que va a decir qué conviene, qué modelo conviene, es el costo total de inventario. Bueno, vamos a hacer una pausa. Son y 23, menos 20. ¿Está bien? Menos 20 volvemos. Y hacemos un poquito, esto mismo lo hacemos en el Excel, ¿verdad? ¿Está bien? Dale. Buenísimo.